El primer envío. El eco de una duda eterna. Diciembre de 1664. El invierno en Dordrecht se cuela por los resquicios de piedra y madera. Las calles se desdibujan entre la niebla, mientras el cielo parece pesar sobre los tejados como un pensamiento no dicho, una inquietud contenida. Willem van Blijenberg se sienta frente a su escritorio, iluminado por la llama vacilante de una lámpara de aceite. La madera cruje bajo su peso. Afuera, el mundo duerme. Adentro, su alma arde. Es un hombre de fe. Un comerciante de cereales durante el día, un teólogo apasionado durante las noches. Vive entre el ruido del mercado y el silencio de las escrituras. Pero hay algo que ni la razón ni la fe han logrado aplacar, una duda que crece en el centro de su ser como una grieta. Una duda antigua, corrosiva, que lo desvela, que lo obliga a escribir, a interrogar, a buscar en el otro lo que ya no encuentra en sí mismo. ¿Cómo puede existir el mal si Dios lo ha creado todo? Esa pregunta, sencilla y demoledora, lo ha seguido desde la juventud, desde los primeros sermones en la iglesia, desde los días en los que aún pensaba que todo tenía un orden claro, divino, perfecto. Pero ahora, en la madurez de sus días, el mal no es un concepto, es una presencia. Lo ha visto en los rostros de los huérfanos, en los cuerpos colgados de los rebeldes, en la corrupción de los poderosos que alaban a Dios con la boca y asesinan con la mano. Y lo ha sentido también en lo más íntimo, en la desgarradura de su conciencia, en la tentación de la desesperación, en la sospecha de que quizás, solo quizás, Dios no es como se lo ha imaginado. Ha leído sobre Spinoza. Lo llaman hereje, lo acusan de blasfemo, lo apartaron de la comunidad judía de Ámsterdam con una excomunión tan severa que hasta pronunciar su nombre se convirtió en pecado. Pero Blijenberg no teme al pecado cuando la búsqueda de la verdad lo arrastra. Hay algo en los fragmentos de ese pensamiento radical que ha llegado a sus oídos que lo inquieta, lo incomoda, pero también lo atrae con la fuerza de lo prohibido. Un hombre que no teme mirar a Dios a los ojos y decirle, te he comprendido, y por eso ya no te adoro como antes. En su carta, Blijenberg no disimula su inquietud ni su admiración. Se presenta con respeto, como quien se acerca a un sabio, pero también con firmeza, como quien no está dispuesto a rendirse sin pelea. Su pluma danza entre la cortesía y la provocación. He leído con atención algunas ideas suyas que circulan en ciertos círculos ilustrados. Y si bien encuentro en ellas una belleza intelectual difícil de ignorar, también detecto en sus afirmaciones un riesgo, el de despojar al mundo de su moral, al alma de su libertad, y a Dios de su justicia. ¿No es acaso temerario afirmar que todo ocurre por necesidad, que el mal no existe sino como perspectiva humana, y que la voluntad es una ilusión? ¿Cómo, señor Spinoza, puede un Dios bueno ser también el autor de lo que en nuestro mundo genera horror, injusticia y sufrimiento? Si usted tiene una respuesta, le ruego me la ofrezca. No para el debate frívolo, sino para la salvación de mi alma. La tinta aún fresca parece temblar sobre el papel. No es solo una carta. Es un grito. Un intento desesperado de reconciliar el mundo tal como es con el Dios que ha aprendido a venerar. Porque si Spinoza tiene razón, si el mal no es mal, si la libertad es una ilusión, entonces todo lo que Blijenberg ha amado, todo lo que ha defendido, todo lo que le ha dado sentido a su vida, se desmorona. Pero no es cobardía lo que mueve su mano. Es sed. Sed de verdad, aunque duela. Aunque destruya. Aunque, al final, lo deje solo ante un Dios que no responde como padre, sino como ley impasible. Cuando dobla la carta y sella el sobre, Blijenberg respira hondo. Siente que ha lanzado algo más que palabras. Ha enviado una parte de sí mismo, una pregunta que lo desgarra, una plegaria que no se arrodilla. Porque en el fondo, no escribe solo a Spinoza. Escribe al universo mismo. Escribe al silencio. Escribe a la oscuridad que habita en todo creyente que ha sentido, alguna vez, que su fe tambalea ante la evidencia brutal del mundo. Al entregarla al mensajero, hay un instante de vacío. Como si el invierno se hubiese colado también en su pecho. No sabe si la respuesta llegará. No sabe si lo que recibirá será sabiduría, herejía o condena. Pero lo ha hecho. Ha enviado su duda al único hombre que, según sus sospechas, no teme responder lo que nadie más se atreve a decir. Y así comienza el duelo.
No con espadas ni gritos. Con tinta y silencio. Con el peso de una pregunta que arde en la conciencia de toda la humanidad, ¿puede Dios ser justo y permitir el mal? La carta parte. El desafío está hecho. Y el alma de Blichenberg, aunque aún atada a su fe, ha dado un paso hacia lo desconocido. La respuesta del filósofo. La razón como incendio sagrado. Pasaron los días como hojas que el viento de diciembre arrastra sin rumbo. Blichenberg, cada mañana, abría con ansiedad la puerta de su hogar esperando una respuesta, un indicio, una señal de que su carta no se había perdido entre los muros del silencio o la indiferencia. Era una espera tensa, cargada de presentimientos contradictorios. Una parte de él deseaba que Spinoza respondiera y arrojara luz sobre sus inquietudes. Otra temía profundamente lo que esa luz pudiera revelar. Y entonces, llegó. El sobre era austero, casi impersonal. Ningún escudo, ningún adorno, ningún gesto superfluo. Solo un nombre, una letra clara y contenida, y dentro, un pensamiento que no se parecía a nada que Blichenberg hubiera leído en sus años de formación teológica. Aquel papel no era una simple carta, era un abismo pulcramente razonado, una demolición serena de todo lo que había sostenido su existencia espiritual. No contenía ataques, ni burlas, ni agresión. Pero era, sin duda, una amenaza. Una amenaza filosófica contra la arquitectura moral del cristianismo. Una amenaza contra el alma misma de Blichenberg. Spinoza escribía con cortesía, con la claridad impasible de quien no necesita elevar la voz para que su argumento estalle como un trueno. En su pluma no había pasión visible, pero cada palabra pesaba con la contundencia de siglos de pensamiento condensado. Usted me pregunta, estimado señor, ¿cómo puede existir el mal si todo ha sido creado por Dios, y si ese Dios, como su fe sostiene, es bueno y perfecto? Pero permita que le diga, su pregunta parte de una ilusión. Porque el mal no existe en absoluto. Es solo una percepción, una construcción de la mente humana limitada. Lo que llamamos mal es simplemente aquello que contraría nuestros deseos, nuestras esperanzas, o nuestro entendimiento parcial de la totalidad. El golpe fue seco. Directo al plexo de la conciencia. No hay mal. Blichenberg leyó una y otra vez esa frase. Le resultaba escandalosa, casi obscena. Y sin embargo, Spinoza no se detenía allí. Su razonamiento era un río helado que arrastraba consigo las nociones más queridas del pensamiento cristiano: el libre albedrío, la bondad divina, la responsabilidad moral. Dios no es una persona con voluntad, con preferencias, con pasiones. Dios es la sustancia infinita, eterna, de la cual todo lo que existe es una manifestación. Nada sucede fuera de Dios. Nada escapa a su naturaleza. Todo lo que es en Dios, y ocurre con necesidad lógica, como resultado de su esencia. Por tanto, el asesinato, la enfermedad, el sufrimiento, no son errores del mundo, son consecuencias necesarias del orden eterno. Ahí estaba el núcleo incandescente de la filosofía de Spinoza. El determinismo absoluto. La negación radical del libre albedrío. No hay caos. No hay azar. No hay elección. Solo necesidad. Blichenberg sintió, al leer esas líneas, una especie de vértigo teológico. Una caída. Como si la tierra se abriera bajo sus pies y revelara un universo donde Dios no juzga, no perdona, no interviene. Un universo donde la libertad humana es un espejismo, donde el consuelo de la oración se estrella contra un cielo sin oídos. Donde la historia no es el campo de batalla entre el bien y el mal, sino una danza sin director, sin propósito, sin redención. Usted teme que al negar el mal, se destruya también la moral. Pero yo le pregunto, ¿de qué moral hablamos? Sino de una basada en pasiones humanas que cambian con el tiempo y el lugar. ¿Acaso no hemos llamado santo lo que ayer fue herético? ¿No se han cometido atrocidades en nombre del bien? La moral verdadera nace de comprender la necesidad de todas las cosas. De aceptar que la libertad no está en elegir lo que ocurre, sino en entender por qué ocurre. Esa afirmación era insoportablemente luminosa. No hay salvación en la fe ciega. No hay redención en la culpa. No hay pecado. Solo ignorancia. Y el mal,
El mal es apenas el grito de una conciencia que no ha entendido la geometría del universo. Blichenberg terminó de leer. La carta no era larga, pero lo había dejado exhausto, como si hubiera cargado una montaña sobre sus hombros. Se sintió humillado, desarmado, desnudo. No por falta de respeto en las palabras, sino por la desnudez brutal de la lógica de Spinoza. Era como si una luz gélida hubiera entrado en su templo interior y hubiese revelado que el altar estaba vacío. ¿Y ahora? ¿Cómo continuar creyendo en un Dios que castiga, si ese Dios es la totalidad indiferente de la existencia? ¿Cómo seguir predicando la responsabilidad, si toda elección es solo la manifestación de una cadena causal infinita? ¿Cómo mirar el dolor de los niños, las guerras, las enfermedades, y decir con la frente en alto que eso también es Dios? Spinoza no parecía temer la conclusión. Más aún, parecía celebrarla. En su sistema, no había lugar para la desesperación. Pero tampoco para la esperanza tal como Blichenberg la había conocido. Había, en cambio, una serena afirmación de todo. Un amor a la necesidad, a lo que es, incluso si duele. Era una ética del acero. No del consuelo. En lo profundo, algo en Blichenberg comenzó a quebrarse. No en forma de destrucción inmediata, sino como una fractura que empieza en el alma y se propaga lentamente. Una grieta que avanza como raíz en el muro. Porque había algo terrible, y al mismo tiempo sublime, en lo que Spinoza proponía. Una espiritualidad sin súplica. Una libertad sin elección. Una redención sin arrepentimiento. Una vida que se afirma incluso en el sufrimiento, porque todo, absolutamente todo, es expresión de la divinidad. Y allí, en ese abismo, Willem van Blichenberg comprendió que la batalla apenas comenzaba. No era solo una disputa epistolar. Era una guerra en su interior, entre el Dios que amaba y el Dios que Spinoza le ofrecía. Entre la moral que había defendido con pasión, y la razón que ahora lo desafiaba con una calma insoportable. Porque si Spinoza tenía razón, entonces nada está fuera de lugar. Ni el pecado, ni el dolor, ni la muerte. Y esa idea, al mismo tiempo que lo horrorizaba, empezaba, lentamente, a fascinarlo. La inquietud del teólogo. La noche del juicio interno. El frío de enero mordía los muros de Dordrecht con una tenacidad casi simbólica. Pero más gélido aún era el silencio que envolvía el alma de Willem van Blichenberg. La respuesta de Spinoza no solo lo había desconcertado, lo había dejado en un estado de desamparo espiritual, como si alguien hubiese corrido el velo del templo y revelado no a Dios, sino una maquinaria indiferente, vasta. Lógica hasta el extremo, donde el bien y el mal eran apenas notas disonantes de una partitura cósmica inevitable. Durante días, Blichenberg no tocó la pluma. No porque le faltaran palabras, sino porque cada palabra era una herida abierta. Se debatía entre la indignación y la fascinación. Su alma teológica luchaba como un náufrago ante una corriente inmensa que amenazaba con llevarse todo lo que había construido, su fe, su sentido de justicia, su noción de bien, de culpa, de redención. Hasta que no pudo más. La inquietud se transformó en necesidad, y la necesidad en impulso. Tomó la pluma como se toma una espada, con urgencia, con desesperación, con el corazón en carne viva. Usted, señor Spinoza, ha ofrecido una visión de Dios que, en su lógica helada, parece abolir toda moral. Ha dicho que todo lo que ocurre es necesario, que no existe el mal, que nuestras elecciones no son libres. Entonces yo le pregunto, si un hombre asesina a su prójimo, ¿no es ese acto también necesario? ¿No es, en su sistema, una expresión más de la naturaleza divina? Y si lo es, ¿con qué derecho lo condenamos? ¿Dónde queda la justicia? Era más que una pregunta. Era un grito. Blichenberg no escribía desde el dogma, sino desde la carne desgarrada de su humanidad. Porque lo que Spinoza proponía, con su calma y su convicción, era un mundo sin juicio, sin culpa, sin castigo. Un mundo donde Caín no es culpable, sino necesario. Donde Judas no traiciona, sino que cumple. Donde el verdugo y la víctima son igualmente expresiones de Dios. Y sin embargo, todo en el alma de Blichenberg se rebelaba contra esa idea. No por piedad dogmática. No por apego ciego a la doctrina. Sino porque él había visto el sufrimiento.
lo había sentido. Lo había predicado, intentando siempre reconciliarlo con una justicia superior. Con un Dios que, aunque misterioso, podía distinguir entre lo recto y lo torcido. Un Dios que juzga, no por crueldad, sino por amor. Un Dios que exige responsabilidad porque valora la libertad del alma. ¿Qué sentido tiene exhortar al hombre a obrar bien, si todo lo que hace le ha sido determinado desde la eternidad, que es, entonces, de la conciencia? ¿Qué valor tiene la culpa si no hay culpa posible? ¿Es usted capaz de mirar a un niño violado, a una madre asesinada, y decir con serenidad que aquello fue necesario, y que en ello Dios se expresa? La pluma temblaba. Blichenberg no escribía desde la paz del sabio, sino desde el abismo del creyente desgarrado. No podía aceptar que la justicia fuera una ilusión. No podía resignarse a que el bien y el mal fueran simples productos de una razón que trasciende al alma humana. Porque si eso era cierto, entonces toda la historia del hombre, la ley, el arrepentimiento, el sacrificio, la misericordia, el perdón, se desvanecía como humo ante el viento. Y sin embargo, en el fondo, algo lo atraía de la visión de Spinoza. No porque fuera consoladora, sino precisamente porque no lo era. Porque Spinoza no buscaba consolar, buscaba entender. Y ese impulso lo sacudía. Lo trastornaba. Lo obligaba a volver sobre sí mismo. Esa noche, Blichenberg caminó solo por su estudio, rodeado de libros que ahora le parecían fantasmas de una sabiduría quebrada. Se acercó a la Biblia. La abrió, como tantas veces. Leyó las palabras de Job, leídas 1000 veces, pero ahora con una resonancia diferente. ¿Acaso recibiremos de Dios el bien, y no recibiremos el mal? ¿Qué es lo que Dios da? ¿Y qué es lo que permite? ¿Y si no hay distinción? ¿Y si todo, absolutamente todo, es voluntad, no en el sentido humano de querer, sino en el sentido eterno de ser? La angustia le subió como un incendio al pecho. Sentía que estaba perdiéndose, no en el error, sino en una verdad insoportable. Porque si aceptaba que el criminal actúa por necesidad, también debía aceptar que su condena lo es. Que todo está encadenado, tejido en un tapiz infinito que la razón apenas comienza a intuir. Pero ¿y el alma? ¿Y el fuego interior que clama justicia? ¿Y la mirada de la víctima? ¿Acaso también son ilusión? Blichenberg se detuvo ante un espejo. Se miró largamente. Allí estaba un hombre quebrado entre dos dioses. Uno, el dios moral que juzga, salva, condena, exige. Otro, el dios de Spinoza, que no juzga porque es totalidad, que no castiga porque nada está fuera de él, que no salva porque no hay condenación, solo necesidad. Y comprendió que ya no podía volver atrás. Porque algo en él, una parte todavía pequeña pero cada vez más intensa, empezaba a vislumbrar la terrible belleza de la visión de Spinoza. Una belleza inhumana, casi cruel, pero poderosa. Una ética sin miedo. Una verdad que no suplica, no gime, no maldice. Que simplemente es. Con la carta aún fresca, Blichenberg la firmó con manos temblorosas. Sabía que estaba arrojando un desafío no solo a un filósofo, sino al destino mismo. Sabía que esta nueva misiva ya no era solo una objeción. Era una súplica desesperada por rescatar al alma del abismo. O, tal vez, una invitación a arrojarse con los ojos abiertos. Y así, con esa mezcla de espanto y claridad, selló la carta. La carta que no buscaba convencer a Spinoza, sino salvar, si era posible, lo que aún quedaba de su propio corazón. Dios no castiga. El abismo de la razón. Baruch de Spinoza recibió la segunda carta de Blichenberg como se recibe el eco de un alma desbordada. No se inmutó. No se escandalizó. Pero comprendió, con esa sensibilidad silente de los que piensan más allá de las palabras, que ya no estaban discutiendo ideas, estaban pisando, sin saberlo, la grieta última entre dos modos de habitar el mundo. Blichenberg pedía justicia. Clamaba por sentido en el sufrimiento. Suplicaba, con la angustia sagrada de quien aún cree en la redención, que la razón se detuviera ante el misterio del dolor humano. Pero para Spinoza, aquello era parte del mismo malentendido ancestral que había envenenado la relación del hombre con lo divino, el afán de proyectar sobre Dios las pasiones humanas.
El deseo de convertir al universo en tribunal. De pedir al orden eterno que se incline ante el juicio del instante. Y así, tomó la pluma. Y con una serenidad que podía confundirse con frialdad, escribió la que sería una de sus más radicales declaraciones filosóficas. Usted me pregunta, señor Blichenberg, ¿cómo puede haber justicia si Dios no castiga? Le respondo, Dios no castiga porque no es un rey, ni un juez, ni un padre airado. Dios no siente ira. Dios no se venga. Dios no ama como el hombre ama, ni odia como el hombre odia. Dios no tiene pasiones, es la totalidad del ser. Es la naturaleza misma. Es el orden infinito de lo que existe. Todo lo que ocurre, ocurre en Él, por Él y conforme a su necesidad eterna. El crimen, el heroísmo, el dolor, la dicha, son modos de la substancia única. Usted llama mal a aquello que no entiende. Pero lo que llamamos mal es, simplemente, una contradicción parcial entre lo que deseamos y lo que sucede. No un defecto en el mundo, sino una limitación de nuestra comprensión. El silencio que siguió a cada palabra no estaba vacío, era una bomba suspendida en el aire. Porque Spinoza no se limitaba a negar el castigo divino. Negaba toda forma de antropomorfismo teológico. Rompía de cuajo con siglos de piedad construida sobre el miedo, la esperanza y la promesa de un juicio. Su Dios no redime, no condena, no escucha. No porque sea indiferente, sino porque es absoluto. Dios no castiga, porque no hay culpa. No hay culpa, porque no hay elección fuera de la necesidad. Y no hay elección libre, porque todo fluye según leyes inmutables que ignoramos. Para Blichenberg, esa visión era devastadora. Para Spinoza, era liberadora. Porque si Dios no castiga, entonces ya no hay temor. Si no hay temor, no hay servidumbre. Y si no hay servidumbre, entonces es posible amar a Dios no como esclavos, sino como sabios. Amarlo por lo que es, no por lo que promete. Amarlo con la inteligencia, no con el temblor del alma que se sabe siempre en falta. El conocimiento verdadero de Dios, señor Blichenberg, continuaba Spinoza, no conduce a la penitencia, sino a la beatitud. A la alegría serena de quien comprende que todo lo que ocurre es como debe ser. No existe el mal en sí. Solo modos diversos de ser. Solo límites de nuestro poder de obrar. Solo efectos que nos arrastran o nos fortalecen, según el grado de claridad con que percibimos la necesidad de las cosas. En esas palabras, cada frase era dinamita para el edificio de la fe tradicional. Spinoza no era un ateo. Pero su Dios, el Dios de la ética, el Dios Deus sive natura, era incompatible con los púlpitos. Con los dogmas. Con el temor al infierno y la esperanza del cielo. Era un Dios desnudo de mitos, de moral, de milagros. Y sin embargo, infinitamente real. Inmanente. Absoluto. Para Blichenberg, esta carta fue un golpe en el corazón. No era solo una respuesta filosófica, era una demolición existencial. Era el fin del consuelo. El fin del juicio. El fin de la plegaria. Porque si todo lo que es en Dios, ¿a quién se le reza? ¿Quién escucha al que clama en medio de la noche? ¿Dónde se halla la justicia que restaura, que compensa, que equilibra las balanzas? Y sin embargo, en medio de esa devastación, empezaba a intuirse otra posibilidad. Una que no consuela, pero transforma. Una que no redime, pero libera. Porque si Dios no castiga, entonces no hay pecado original. No hay culpa heredada. No hay castigo eterno. Solo hay error, pasión, ignorancia. Y el camino hacia la libertad es el conocimiento. Pero este conocimiento no es fácil. No es para las almas tibias. Es una ascensión árida hacia la cima del entendimiento, donde el aire es tan puro que duele respirar. Y desde donde el mundo se ve no como una lucha de fuerzas opuestas, sino como un todo coherente, bello en su necesidad. Trágico, sí, pero también luminoso. El abismo entre ambos pensadores se abrió con violencia. Ya no discutían diferencias doctrinales, se estaban enfrentando dos visiones irreconciliables del universo. Una nacida del anhelo de justicia y sentido. La otra,
del coraje de afirmar la totalidad, incluso en su horror. Una anclada en la promesa de un juicio justo. La otra, en la aceptación radical de lo real. Spinoza cerró su carta con la frialdad que solo tienen los que arden por dentro. Si desea usted comprender en lugar de lamentarse, encontrará libertad. Pero si prefiere creer que Dios es un tirano justo que castiga y recompensa, seguirá prisionero de una imagen infantil, temerosa y útil solo para mantener a los hombres sometidos. El golpe era filosófico. Pero el temblor era teológico, espiritual, humano. Blichenberg, al recibirla, sintió que algo en él se quebraba. No su fe, todavía. Pero sí su certeza. Y ese temblor fue el comienzo de otra lucha, más honda, más peligrosa. La lucha contra sí mismo. Porque cuando se descubre que Dios no castiga, uno queda solo. Pero también, por fin, libre. Libre para reconstruir el sentido desde cero. O para caer en el abismo sin red. Y Blichenberg, sin saberlo del todo, había comenzado a mirar ese abismo. Y el abismo, como escribió otro filósofo siglos después, también comenzaba a mirarlo. La batalla del libre albedrío. El grito de la voluntad contra el silencio del cosmos. Hubo un momento en que Blichenberg ya no escribía como teólogo, ni como filósofo, ni siquiera como creyente. Escribía como hombre. Como un ser humano puesto de rodillas ante la inmensidad indiferente del universo que Spinoza le ofrecía. Y desde esas rodillas, desde la vulnerabilidad de quien se sabe frágil pero aún no vencido, emergió una voz furiosa, desesperada y profundamente humana: si no somos libres, no somos nada. Así comenzó la que sería su carta más explosiva, más dolida, más desgarradora. El tono ya no era el de un debate cortés entre dos mentes instruidas. Era el de una batalla por el alma misma del ser humano. Blichenberg, temblando, pero no en silencio, cargó con toda la pasión de su fe, con siglos de tradición teológica, con la fuerza del relato bíblico y el peso de la cultura que aún se negaba a caer ante el determinismo glacial de Spinoza. ¿Acaso no nos sentimos responsables de nuestras acciones, Spinoza? ¿Acaso no nos remuerde la conciencia cuando herimos a quien amamos? ¿No lloramos por nuestras malas decisiones? ¿No imploramos perdón porque sabemos que pudimos haber actuado distinto? ¿Cómo puede usted, desde la comodidad del razonamiento, negarle al alma humana la única cosa que la eleva sobre la piedra, sobre la bestia, sobre el viento, su voluntad? Aquí ya no se discutían definiciones filosóficas. Se gritaban heridas. Porque para Blichenberg, afirmar que no existe libre albedrío era destruir no solo una doctrina, sino el sentido mismo del sufrimiento, del arrepentimiento, del amor voluntario, del perdón. Era despojar a la humanidad de su dignidad más profunda, la capacidad de elegir. Él sabía que muchos pecaban. Que el mundo estaba lleno de maldad, injusticia, mentira. Pero también sabía, o creía saber, que en ese caos oscuro palpitaba una llama. La posibilidad del arrepentimiento, de la transformación, de la redención. Y esa llama solo podía existir si había libertad. Spinoza, al negar esa libertad, le parecía no solo frío, sino cruel. Porque en su sistema, el criminal no es culpable. El amante fiel no es virtuoso. El mártir no elige morir. El traidor no elige traicionar. Todos son partes de un engranaje eterno que se mueve sin conciencia de sí mismo. Usted convierte a Dios en una maquinaria, y al hombre en una sombra. Una sombra que cree decidir, que cree amar, que cree sufrir por elección, pero que en verdad no hace más que seguir una línea invisible dictada desde la eternidad. ¿Dónde está el alma en su filosofía, Spinoza? ¿Dónde está la posibilidad del error, si todo ya está determinado? ¿Dónde está el sentido del arrepentimiento, si todo lo que ocurre es como debe ocurrir? En esa carta, Blichenberg no defendía solo una tesis, defendía la esencia misma del cristianismo. La caída. El pecado. La culpa. El sacrificio. La gracia. La posibilidad de decir no. De decir sí. De decir basta. Negar el libre albedrío era negar la cruz. Negar a Pedro negando a Cristo. Negar a Judas decidiendo vender a su maestro. Negar al ladrón arrepentido en el último suspiro. Sin libertad, no hay virtud. Sin libertad,
no hay pecado. Sin libertad, no hay redención. Sin libertad, no hay amor. ¿Y sin amor, qué queda de Dios? Fue esa última pregunta la que retumbó como un trueno en el corazón del intercambio. Porque detrás del miedo a perder la libertad, lo que temía Blichenberg, aunque aún no lo confesara del todo, era perder a un Dios que lo escuchara. Un Dios que lo mirara. Un Dios que lo juzgara y lo perdonara. Un Dios que dijera, te vi. Elegiste bien. O elegiste mal. Pero elegiste. Y frente a eso, Spinoza, con su serenidad de mármol, respondió. No con burla. No con condescendencia. Sino con la radicalidad de quien ha visto el mundo arder en su mente y ha elegido la paz lúcida del conocimiento por encima del consuelo del mito. Para Spinoza, la libertad no era el capricho de elegir entre dos caminos, como si el alma fuera un campo de batalla entre ángeles y demonios. La libertad era comprender. Era actuar desde la razón, no desde la pasión. Era conocer la necesidad de las cosas, no luchar contra ella. Era amar el destino, no huir de él. La voluntad libre, tal como usted la entiende, respondió Spinoza, es una ilusión nacida de la ignorancia. Creemos ser libres porque ignoramos las causas que nos determinan. Usted me habla de responsabilidad como si ésta solo pudiera existir con elección absoluta. Yo le digo, el hombre libre es aquel que comprende por qué hace lo que hace. Que no se deja arrastrar por afectos ciegos, sino que obra desde la claridad de su entendimiento. Esa es la única libertad posible. Y es también la más difícil. Y añadió, con esa lógica que no perdona. Usted teme perder la dignidad humana al negar el libre albedrío. Yo, en cambio, creo que la verdadera dignidad está en saberse parte de la totalidad. No como esclavo, sino como expresión finita de lo infinito. No hay pecado en la necesidad. Solo hay ignorancia. Y el único infierno es no entender. Ahí se alzó el abismo final. Blichenberg creía que sin libertad no había redención. Spinoza creía que sin comprensión no había libertad. El primero buscaba salvar el alma. El segundo, trascenderla. Uno quería ser amado por Dios como hijo. El otro quería fundirse con Dios como parte del todo. Y esa diferencia no era menor. Era total. Era una guerra entre dos ontologías. Dos religiones. Dos esperanzas. Blichenberg terminó su carta con una mezcla de súplica y desafío. No puedo aceptar su visión, Spinoza. Porque no puedo amar a un Dios que no me deja elegir. Porque no puedo aceptar que la traición y la fidelidad sean lo mismo bajo un lente eterno. Porque creo, con todo mi ser, que en el corazón del hombre hay algo que ni la necesidad puede apagar, el fuego de la decisión. Ese fue su grito. Su última trinchera. La defensa del alma como espacio sagrado de libertad. Y mientras esa carta viajaba hacia Spinoza, cargada de angustia y fe, la batalla del libre albedrío ya no era solo un debate intelectual. Era la batalla por el alma humana en medio de un universo que parecía no escuchar. Una batalla que, en verdad, aún hoy no ha terminado. El silencio que se acerca. Cuando la razón quiebra el alma y la fe se retira. La correspondencia entre Spinoza y Blichenberg había comenzado como un cruce de ideas, un duelo entre mentes educadas que buscaban, aunque en bandos opuestos, una verdad que pudiera alumbrar la oscuridad de la condición humana. Pero ahora, en las últimas cartas, ya no se leía una búsqueda compartida. Había emergido algo más crudo, más trágico, el descubrimiento de un abismo irreconciliable. Spinoza escribía con la serenidad de quien ya no esperaba convencer, pero aún se esforzaba en decir la verdad como él la había alcanzado. Su voz no era agresiva. No era arrogante. Era la voz de alguien que se ha distanciado del mundo afectivo para abrazar la coherencia interna de un sistema implacable. Querido Blichenberg, temo que no hablamos el mismo lenguaje. Usted insiste en ver a Dios con ojos humanos. Le atribuye intención, juicio, ira, perdón, amor paternal. Pero esa es la proyección de su deseo, no la estructura de la realidad. Dios, tal como lo entiendo, no elige, no juzga, no se ofende. Es la sustancia única de la que todo fluye necesariamente.
Y comprender eso no nos condena a la desesperanza. Nos libera de ella. El Dios de Spinoza no desciende. No escucha plegarias. No lanza rayos ni otorga milagros. Es el tejido inmanente de todo lo que existe. No hay en él un plan oculto, sino una claridad radical. Lo que ocurre, ocurre porque debe ocurrir, porque no puede ser de otro modo. Blichenberg había esperado, quizá inconscientemente, que tras tantas cartas, detrás de la geometría rigurosa del pensamiento de Spinoza, apareciera un gesto de humanidad, una grieta, una contradicción. Una emoción reprimida que hiciera de su filosofía algo vivo, algo más que una arquitectura fría. Pero no. Spinoza respondía con ecuanimidad, con firmeza, con esa paciencia inquietante que irrita más que un grito. Y así, en su última carta verdaderamente apasionada, Blichenberg dejó ver la decepción profunda que lo carcomía. ¿A eso llama usted libertad, Spinoza, a aceptar sin resistencia lo que ocurre, como una hoja arrastrada por el viento? ¿Dónde está el mérito del sabio si no puede obrar distinto? ¿Dónde está el crimen del malvado si no pudo evitarlo? Usted me habla de comprender la necesidad. Yo le hablo de la tragedia de no poder negarla. Usted quiere iluminar la mente, pero deja al alma a oscuras. Y yo no puedo vivir en esa noche sin estrellas. Esa carta no era ya un argumento, era un testamento emocional. El lenguaje de la razón había llegado a su límite. Y donde la razón se agota, la fe comienza a doler. Blichenberg, hombre de fe, sintió que estaba hablando con una piedra luminosa. Bella, sí. Perfecta en su forma, inquebrantable. Pero incapaz de compasión. Y entonces se produjo el gran quiebre, no uno de pensamiento, sino de relación. Ya no había diálogo. Solo había dos hombres escribiendo desde planetas distintos. Spinoza, consciente del giro en el tono, no intentó halagar, ni calmar, ni mentir. Le respondió con su acostumbrada lucidez, pero esta vez más contenida, más resignada. Lamento profundamente que mis palabras le hayan producido angustia. Mi intención nunca ha sido herir su fe, sino mostrar una vía distinta hacia la comprensión de lo divino. Si la razón no puede reconciliarse con la creencia que usted sostiene, no es porque la razón destruya la fe, sino porque la fe, en su forma más común, teme el poder corrosivo del entendimiento claro. No me interesa tener razón, sino vivir en armonía con la necesidad que rige el universo. Y añadió algo que, quizás, era lo más compasivo que podía ofrecer. La sabiduría no consiste en llorar por lo que no puede cambiarse, sino en entenderlo, y desde esa comprensión, amar. Pero para Blichenberg, eso ya no bastaba. Amar la necesidad. Amar la imposibilidad de otra posibilidad. Amar un mundo que no permite milagros. ¿Cómo podía amar algo que lo despojaba de la esperanza? ¿Cómo podía seguir dialogando con alguien que le pedía renunciar a la oración, al perdón, al rostro de Dios que lo había acompañado desde la infancia? Así comenzó el silencio. No un silencio abrupto, sino un enfriamiento lento, como cuando el fuego sigue ardiendo debajo, pero ya no calienta. Las siguientes cartas de Blichenberg fueron más breves, más formales. El querido amigo se volvió señor Spinoza. Las preguntas dejaron de ser búsquedas sinceras y pasaron a ser acusaciones veladas o resignaciones melancólicas. Y en esa distancia creciente, algo se quebró para siempre. Este no fue un debate ganado o perdido. Fue una separación existencial. Fue el momento en que la filosofía mostró su precio. La soledad de quien ve el mundo sin consuelo. La libertad que exige renunciar al mito. La verdad que no acaricia, pero tampoco miente. Blichenberg, al final, eligió el consuelo sobre la claridad. Spinoza eligió la claridad sobre el consuelo. Y entre ambos, como una sombra irreversible, se extendió el silencio. No por odio. No por desprecio. Sino por la conciencia trágica de que hay preguntas que no comparten idioma. Y verdades que se excluyen como el día excluye a la noche. La correspondencia terminó. Pero algo había cambiado. Ambos hombres salieron transformados. Blichenberg, más solo en su fe. Spinoza, más firme en su exilio. Y en ese adiós sin palabras, quedó escrita una de las escenas más humanas de toda la historia del pensamiento.
la imposibilidad de conciliar el grito del alma con el silencio de la razón. El fin de la correspondencia. El lugar donde mueren las palabras. Y así, sin un portazo, sin un adiós explícito, sin el estruendo de la ruptura, la correspondencia cesó. No hubo últimas palabras ceremoniosas, ni una conclusión formal. Solo el espesor creciente del silencio. Una pausa que con los días se convirtió en hábito, y luego en destino. El intercambio entre Baruch Spinoza y Willem van Blijenberg, que había nacido del anhelo de comprender, terminó como terminan las cosas más profundas, no por agotamiento de la voluntad, sino por el reconocimiento tácito de que continuar era ya inútil, incluso doloroso. Lo que comenzó como un diálogo se tornó en una danza de incomprensiones. No porque uno u otro se negara a escuchar, sino porque escuchaban desde mundos ontológicamente diferentes. No se trataba ya de argumentos que se rebatían o de premisas que colisionaban. Era algo más radical, más trágico. Una incompatibilidad de fundamentos. Una distancia irreconciliable entre una mirada que veía a Dios como persona, y otra que lo intuía como sustancia sin rostro. Uno pedía sentido. El otro ofrecía estructura. Uno imploraba a un padre. El otro dibujaba una geometría. Blijenberg regresó a su entorno teológico, a sus negocios, a sus sermones internos, probablemente con una mezcla de alivio y fracaso. Había entrado en esa correspondencia con pasión, con un sentido de urgencia espiritual, como quien intenta salvar algo más que a su interlocutor, intentaba salvar el alma humana misma del abismo del determinismo, del nihilismo enmascarado bajo el nombre de razón. Y sin embargo, lo que encontró fue un muro, pulido, sereno, hermoso en su lógica, pero inquebrantable. Sintió que había lanzado su fe como una cuerda hacia el otro lado, esperando anudar algo vivo, pero solo encontró la resistencia impersonal de una roca eterna. Spinoza, por su parte, no celebró la retirada de su oponente. No lo entendía como victoria. Más bien como una de esas inevitables escenas del alma en que uno sabe que ha seguido el camino correcto, pero no puede evitar sentir el vacío que deja la incomprensión. Para él, la razón era el único camino hacia la libertad, y sin embargo, sabía también que esa libertad no era para todos un regalo. Para algunos, era una condena. Y quizá por eso, en sus silencios futuros, Spinoza cultivó más aún esa distancia monástica que lo caracterizó hasta su muerte. Escribía, pensaba, pulía lentes, pero cada vez hablaba menos. Como si hubiera comprendido que, en el fondo, la verdadera soledad del filósofo no es la física, sino la ontológica. Blijenberg no fue su enemigo. Fue su espejo trágico. El testimonio viviente de que hay verdades que salvan, pero no consuelan. Y que hay hombres que necesitan el consuelo más que la salvación. Ese fue el verdadero final, no un desacuerdo teórico, sino un drama existencial. No un error lógico, sino una fractura espiritual. No una pelea, sino la aceptación amarga de que algunas preguntas no tienen una lengua común. ¿Qué es la libertad? ¿Qué es Dios? ¿Somos responsables si todo está determinado? ¿Tiene sentido hablar de justicia si el mal es tan necesario como el bien? Ambos las lanzaron al aire, como lanzas que buscaban clavar el cielo. Pero el cielo no sangró. Solo devolvió el eco. Y el lector, testigo de este duelo silencioso, queda de pronto ante un vacío estremecedor. No porque no haya respuestas, sino porque las respuestas ya no dialogan entre sí. Son constelaciones diferentes, cuerpos celestes con órbitas incompatibles. Y comprender eso, que la incomunicación puede ser la única respuesta final, es la lección más brutal y reveladora de esta historia. A veces, el entendimiento no es fusión, sino respeto desde la imposibilidad. A veces, el final no es ruptura, sino una separación elegante, casi melancólica, como quien se despide de un barco que parte hacia un mar al que uno ya no pertenece. Y el silencio, ese silencio que cae como una nieve que nadie ve, no es solo ausencia de palabras, sino la forma más pura de decir, ya no hay más que decir. Ese fue el fin de la correspondencia. Pero también el nacimiento de dos legados que seguirían vivos por caminos distintos. El del teólogo que, herido pero fiel, se abrazó más fuerte a su Dios personal. Y el del filósofo que, solitario pero lúcido,
Siguió buscando la libertad en la comprensión de la necesidad. En ese cruce imposible, en ese fracaso del lenguaje, en ese respeto amargo que no logró convertirse en comunión, quedó escrita una verdad inmensa. No todo puede reconciliarse. Y a veces, vivir con eso. Seguir viviendo a pesar de eso. Es la forma más radical y honesta de afirmación de la vida. Reflexión final. El abismo entre dos formas de ver el mundo. Esta historia, la correspondencia entre Spinoza y Blichenberg, no es simplemente un diálogo filosófico entre dos hombres del siglo XVII. Es un eco eterno de una tensión que atraviesa el corazón humano desde que el ser pensante alzó la vista al cielo estrellado y se preguntó, ¿por qué existe algo en lugar de nada, y qué significa, entonces, ser libre? En el fondo, lo que leemos en esta correspondencia no es un debate sobre definiciones, ni una disertación escolástica sobre el bien, el mal, Dios o la libertad. Lo que se despliega ante nosotros es una lucha ontológica entre dos almas, dos formas radicalmente distintas de habitar el mundo, de leer el dolor, de enfrentar el misterio. Es la lucha, 1000 veces repetida, 1000 veces irresuelta, entre la fe y la razón, entre el anhelo de sentido y la aceptación fría del orden. Blichenberg representa la necesidad humana de esperanza, de justicia, de un Dios que ama, que castiga, que se indigna y se conmueve. Él necesita que el universo tenga una moral, que el bien y el mal no sean simples interpretaciones humanas, sino fuerzas reales que estructuran el cosmos, lo elevan, lo redimen. Su fe no es solo una creencia, es su forma de resistir el absurdo, de salvar la dignidad del alma frente a los terremotos de la historia. Él no quiere un universo lógico, quiere un universo justo. Quiere que el criminal pague, que el inocente sea resarcido, que nuestras decisiones cuenten. Quiere que el libre albedrío sea una llama en medio de la noche, una prueba de que el ser humano no es simplemente una hoja arrastrada por los vientos de la necesidad. Spinoza, en cambio, es el arquitecto de una visión mucho más radical. Para él, la libertad no consiste en elegir entre el bien y el mal, sino en comprender por qué solo podemos actuar como actuamos. Su Dios no es una persona con voluntad, ira o amor, sino la totalidad de la existencia. Una sustancia infinita que se expresa a través de todo lo que es. Lo que el hombre llama mal, para Spinoza, no es sino un resultado inevitable de las leyes eternas de la naturaleza. No hay error en el universo. No hay injusticia. Solo hay necesidad. Y comprenderla, aceptarla, amarla incluso en su aspecto más doloroso, es el acto más libre que puede realizar un ser humano. En este punto se produce la verdadera fractura entre ambos. No se trata de que uno tenga razón y el otro no. Se trata de que están aferrados a diferentes pilares de lo humano. Blichenberg necesita que el alma humana sea libre para que tenga sentido hablar de redención, de pecado, de arrepentimiento. Spinoza, en cambio, encuentra consuelo no en la elección, sino en la lucidez. Para él, solo cuando entendemos que nuestra libertad es parte de un todo necesario, podemos dejar de sufrir inútilmente. Y aquí surge la gran pregunta, quizás la más desgarradora. ¿Queremos vivir en un universo comprensible o en uno justo? ¿Preferimos el consuelo de una fe que otorga sentido, o la crudeza de una razón que no promete esperanza, pero sí claridad? La historia de esta correspondencia nos confronta con ese dilema. No resuelve nada. Pero lo muestra con tal intensidad, con tanta honestidad, que resulta imposible salir indemne. Ambos personajes son, en cierto modo, mártires de su visión del mundo. Blichenberg sufre porque necesita que exista el bien, y teme que Spinoza lo haya vaciado de contenido. Spinoza sufre porque sabe que su verdad es demasiado fría para los corazones que aún necesitan milagros. Y sin embargo, ambos son necesarios. Ambos son verdaderos, en sus respectivas búsquedas. Blichenberg nos recuerda que no se puede vivir sin fe, sin una esperanza que nos salve de la desesperación. Spinoza nos enseña que la libertad más auténtica no está en la ilusión del libre albedrío, sino en la comprensión profunda de lo que somos. Esta historia también habla del fracaso del lenguaje. De lo difícil que es entender al otro cuando no compartimos ni las premisas más básicas. Y sin embargo, lo más hermoso es que, a pesar de sus diferencias irreconciliables, ambos se respetan. Nunca hay insulto, nunca hay descalificación. Solo decepción, cansancio, y una tristeza sutil que brota cuando comprendemos que no lograremos tocar al otro.
Y tal vez ahí esté la gran lección. El pensamiento no tiene por qué ser conciliación. A veces, basta con escuchar. A veces, el respeto nace de la imposibilidad. Hoy, en una época de polarización feroz, donde cada discrepancia parece una amenaza, esta historia nos recuerda que el desacuerdo puede ser fecundo. Que podemos no estar de acuerdo en lo esencial, y sin embargo, compartir una correspondencia. Que podemos no reconciliar nuestras visiones del mundo, pero sí mirarnos con la dignidad de quien reconoce en el otro a un hermano que también está tratando de no naufragar. El silencio final de esta correspondencia no es un fracaso. Es una forma de amor. Un amor filosófico, austero, silencioso, que sabe cuándo retirarse. Un amor que reconoce que algunas verdades no pueden encontrarse en el consenso, sino en el abismo entre dos miradas. Y en ese abismo, tan humano, tan trágico, tan verdadero, se juega el misterio de lo que somos. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.